Hermanos y amigos, Dios te bendiga en este día maravilloso. Quiero compartir una pequeña enseñanza de la palabra del Señor que ha bendecido mi vida y quiero también bendecir la tuya a través de la misma. La encontramos en Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 10. Vamos a estar viendo esta palabra, una pequeña enseñanza de cómo reflexionar, de cómo hacernos un examen. Exactamente cómo estamos, cómo está nuestra vida, cuál es la relación que hay entre Dios y nosotros. Y por eso es que quiero en esta mañana, de una o de otra forma, o en este día, traer esta enseñanza a tu vida. Capítulo 1, versículo 10 de Primera de Juan dice de la siguiente manera: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la palabra no está en nosotros. Es decir, que si decimos nosotros que no pecamos o que no hemos pecado, pues entonces hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad de Dios, dice la palabra, que no está en nuestras vidas. Es por ende que Dios nos demanda a nosotros a vivir una vida alejados y separados del pecado. Pero una vida alejada y separada del pecado implica muchas cosas. Implica que nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a Dios, una vida en pureza con Dios, una vida en santidad con Dios, una vida llena de la voluntad de Dios. Usted se preguntará, entonces, vivir una vida llena de la voluntad de Dios, una vida en santidad, una vida recta, una vida consagrada a Dios, implica vivir alejado del pecado. Pues te voy a decir que estás en todo lo correcto. El detalle y el punto de esto aquí es que muchas veces, por más que batallemos, por más que nos esforcemos a no pecar, pecamos. El punto y el detalle acá es reconocer a cada instante, a cada momento, que a Dios le fallamos y que pecamos y que vengamos delante de Él. ¿Para qué? Para ofrecer de nuestra voluntad a Dios, que Dios nos perdone. El reconocer que le fallamos, el reconocer que le ofendemos, el reconocer que simplemente por ver lo que yo no debía de ver, pequé, eso hace que Dios se sienta de que nosotros de una o de otra manera le somos infieles. El punto y el detalle acá es que muchas de las veces nos consideramos nosotros de que no ofendemos a Dios, de que somos santos, de que nuestra vida es una vida intachable. Cuando aquí la palabra de Dios dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y en esa vida que nosotros pensamos que somos intachables, de que vivimos una vida plena, santa delante de Él, apartado del pecado, apartado de todo lo que me contamina, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que justo solamente Dios. Pero entre esa palabra que justo solamente Dios, no quiero usar esta palabra para esconderme o para que tú te escondas. O que porque Dios es el único justo, yo voy a vivir mi vida a mi manera o pecando deliberadamente. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. No estoy para hablar de nadie, no estoy para justificar a nadie ni para justificarme. No, simplemente quiero dejarte esta palabra para que medites. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos que vivimos una vida recta. Enumeramos nosotros los pecados. ¿Cuáles son los pecados capitales y cuáles no son los pecados capitales?
Y usted pensará y me dirá, hermano, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿O cuáles son los pecados pequeños y cuáles son los grandes y cuáles son los mínimos y cuáles son los grandes? Te voy a decir una sola cosa. El pecado delante de Dios, todos son capitales. Todos. Todo es pecado delante de Dios. Si yo te pongo una mancha acá, esa mancha se va a reflejar acá. Grande, pequeña, se va a reflejar acá. Así es el pecado. Una mentira es pecado. Blasfemar delante de Dios es pecado. Hablar de nuestro prójimo es pecado. La envidia es pecado. La mentira es pecado. Codiciar lo que mi amigo, mi hermano tiene, es pecado. Desear las cosas que nuestro prójimo tiene, es pecado. No ayudar a nuestro prójimo, es pecado. Negarle la ayuda a un amigo, a un hermano, cuando nosotros tenemos la posibilidad, es pecado. Cuando alguien viene y te dice, ¿me puedes prestar 50 pesos, dólares, o como sea? Y tú tienes en el bolsillo y le dices, fíjate que ahorita no tengo, es pecado. Y todo eso nos incluye en el mismo error. Para Dios no existe pecado grande ni pecado pequeño. Todos son pecados. Pero a veces catalogamos nosotros solamente ciertos pecados y que esos son los que visualizamos nosotros, que son los únicos que nos separan de la presencia de Dios y que nos separan de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, catalogamos nosotros ciertos errores y ciertos pecados que son los únicos que nos apartan de Dios. Y no es así. No es así. Todos estos que yo te mencioné hace un momento nos separan de Dios. La mentira nos separa de Dios. Dios no es compatible con un hombre y una mujer mentirosa o un hombre mentiroso. Dios no es compatible con una mujer o con un hombre desleal. Dios no es compatible con nada que tenga que ver con el pecado. Dios es compatible con aquel que se acerca a Él con un corazón sincero, diciéndole, Señor, te he fallado. Te he fallado. Y como yo te he fallado, vengo a ti a buscar perdón. Vengo a ti a buscar el oportuno socorro. Como lo hizo el hijo pródigo cuando se fue de su casa. Dice la Biblia que estando allá en la condición que estaba, cuando lo había malgastado todo y ya no tenía posibilidades alguna, se acordó que en la casa de su padre había mucha comida, había mucha provisión. Y él entró en sí y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y le diré, ya no soy digno de que me llame mi hijo, tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre, cuando él llegó hasta la casa, no le reconoció como uno de sus jornaleros, le reconoció como su hijo. Lo vistió, lo calzó, le puso el anillo en señal de que pertenecía a su familia, en señal de su amor. Hizo fiesta, mató el becerro más gordo que tenía e hizo fiesta y se alegró. Y él dijo, este mi hijo que había muerto ha resucitado. Hay razones por qué hacer fiesta. Eso es cuando nosotros reconocemos nuestro error. A veces los errores son pequeños, a veces eso es una mentira, pero te cuesta reconocerla. A veces le mentiste a tu jefe y te cuesta reconocerlo. A veces hiciste cosas indebidas que no debías de hacer, pero te cuesta reconocerlo. Y piensas que el único pecado que te va a llevar al infierno es el adulterio, la fornicación. Estás equivocado, estás equivocada. Porque esos pecados te llevan también al infierno. Pero también la mentira te lleva al infierno. También el ser desleal te lleva al infierno.
El no ayudar a tu prójimo te lleva al infierno. Codiciar lo que otro tiene también te lleva al infierno. Pero ¿cuál es el oportuno socorro que nos cobija? ¿Ah? Y nos hace acepto delante de Él. Reconocer nuestros errores. Porque hay gente que piensa que los pecados se forman por capacidad y por calidad. No, el pecado es pecado, la mentira es mentira, y todo conlleva a vivir una vida agradable. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No he podido dejar